Es ver, Cristian. ¿Ahí sí ya pudiste trabajar tranquilamente o no? Perdón. Si tienes alguna pregunta o algo, no, sí. Bueno, voy a seguir haciendo el, el ejercicio. Ah, ya. Dale, bueno, ahí me avisas si tienes alguna duda. Ya, ya, profe, yo le aviso.
Profe, Sí, dime. estoy un poco perdido en la parte de la creación de las cuentas, de la clase persona y las tres cuentas, una o más cuentas. Ya, dale, a ver, compárteme pantalla y veámoslo. ¿Puede darme permiso para... Sí, dame un segundo. Ya, ahí intenta. Listo, ahí ya la veo la pantalla. Ya. Entonces, declaro la clase persona con un carnet. Se refiere a carnet con tarjeta, ¿verdad? Sí, o sea, una identificación. Y una o más cuentas bancarias. Ya, Eh, Le quise poner el método de añadir las cuentas. ya. Y eso de ahí del súper no está bien. ¿Por qué? Porque no está heredando de ningún lado en realidad el, la clase persona. Entonces, Ujú. como no está heredando de nada, no hay un súper como tal. Ah, ok. Sí, ya. Entonces eso está mal. Ya. Ahora, tú puedes tener hasta máximo 3 cuentas, te dijeron, ¿verdad? Pero puede ser Sí. que solo abra una. O sea, puedes tener hasta un máximo, pero no necesariamente tienes que tener las 3 cuentas. Entonces, ¿qué otra forma se te ocurre de que tú puedas tener representado eso dentro de programación? Con un if. No, más bien con una lista. ¿Por qué? Porque si tú puedes, por ejemplo, puedes crear un objeto clase persona y que no tenga ningún, ninguna cuenta, ¿ya? Pero, por otro lado, puedes tener a uno que sí tenga varias cuentas. No sé si me explico. No. A ver, el objeto clase persona puede tener como no puede tener cuentas asociadas, ¿verdad? Entonces, sería mejor que se lo represente como una lista. ¿Por qué? Porque si yo lo represento como una lista, lo que me va a dar indicio es de que yo puedo tener 0 cuentas, una cuenta, 2 cuentas, 3 cuentas, 4 cuentas. Obviamente, la lista puede seguir hasta el infinito, pero depende de mí el poderlo representar hasta un máximo, en este caso, de 3 cuentas, perdón. Entonces, qué sé yo, podemos poner un self.cuentas igual a una lista vacía. Y en esa lista vacía es donde vamos a almacenar las cuentas que vaya a tener la persona. Y aparte, tributo que se llame, qué sé yo, número de cuentas, que va a estar inicializado al inicio con 0 y cada vez que el usuario agregue una cuenta, se va a aumentar. Y obviamente tenemos que hacer cuando sea la agregación de cuentas, tenemos que hacer la validación de que este, siempre verifique de que tenga hasta un máximo de 3 cuentas. No sé si me explico ahí bien o no. Sí. Pero el cel de la cuenta que se haría vacía, ¿se la hace aquí mismo o tengo que declarar otra clase? No, no, en la misma clase persona, tú puedes definir la lista y ya cuando hagas el método de agregar cuenta dentro de la clase persona, hacemos la validación de que solo tenga un máximo de 3 cuentas. Ya. Entonces aquí le hago la vacía. Exacto, sería self.cuentas igual a una lista vacía. Oh, las listas son con los corchetes, ¿no? Exacto, es con los corchetes. Ya. Ya. Entonces ya podrías eliminar esa línea 19 y 20 que tienes con cuenta uno y cuenta 2.
Ya, pero ahí no se instancian estas dos o no son necesarias ya. No, no, ahí ya no son necesarias, no tienes que por qué recibirlas, Ok. ¿ya? Y además vamos a crear un atributo que se llame número de cuentas. Ahí tienes que ponerle self.número de cuentas igual a 0. ¿Por qué? Porque al inicio voy a tener 0 cuentas asociadas. Número cuentas, no es número cuentas el que tengo aquí. Sí, no. No, no, número cuentas para saber a cuentas tiene asociada esa persona. Y va a inicializarse con 0. Igual a cero. Exactamente. Ahora, ahí sí tú puedes, lo mejor es agregar ahí sí el método de agregar cuenta. Entonces ahí sí tienes que poner def agregar cuenta, obviamente recibir el self. Eh, Agregar cuenta. el- em, y aquí igual le pongo para agregar una cuenta o le dejo vacía. No, sí, tiene que recibir una cuenta. Ahí pon cuenta simplemente, un nombre de variable. Cuenta uno. Ya. Ahora, dentro de la función, nosotros tenemos que hacer, en este caso, la validación. Primero, verificar que el número de cuentas, o sea, el self.número de cuentas, sea menor que 3. Menor y, no, sí, menor que 3. Porque si tiene 2 puede agregar. Si ya tiene 3 ya no debería poder agregar. Eso Menor sí que lo hace tres. con un if. If self número de cuentas igual menor a 3. Ya, ¿qué pasa si es menor a 3? ¿Qué error me da aquí? Eh, que sí puede crear una cuenta. Exactamente. Entonces, adentro, ya ahí ponen los 2 puntos que le faltan. Y no, ese 2 puntos que tienes ahí está mal. El que está después de self punto número de cuentas. Ya. El 2 puntos va después del menor que 3. Ya, Ya. Dentro de ese if, ahí sí vas a hacer el self.cuentas.append y la cuenta que recibiste. cuentas. No, pues dentro, abajo. Self punto cuentas punto append. Sí. Acuérdate que una lista tiene el método append, que es para agregar un elemento, y entre paréntesis le mandas el elemento que quieres agregar. En este caso, la variable que recibiste. ¿Cuál es? Eh, cuenta uno. Exactamente. Entonces, eso ahí va en medio. Cuenta uno. Exacto. Y ya, ahí está la validación de que en este caso solo va a poder recibir hasta máximo 3 cuentas. Si viene otra cuenta que se quiere agregar, pues simplemente no la toma en cuenta, no la va a agregar. No se imprime. Allá. Y ahí adentro, después de haberle hecho el punto append, tienes que poner self.número de cuentas más igual a 1. ¿Por qué? Porque tiene que añadirse, porque si yo la dejo en 0, pues siempre va a agregar, va a agregar, va a agregar. Más igual a uno. El más igual tiene que estar juntito, eso es. Y ahí le añadiría una cuenta si tiene menos de 3, menos de 2 o menos de 3.
Claro, si por ejemplo al inicio que tú creas y te da con cero, si yo le agrego, si uso el método de agregar cuenta, lo va a agregar y el número de cuentas, el atributo cuentas, número de cuentas, se va a aumentar en uno. Entonces va a tener una cuenta asociada. Si lo llamo de nuevo, va a tener dos cuentas asociadas. Si lo llamo de nuevo, va a tener tres cuentas asociadas. Si lo llamo de nuevo, pues ya no va a entrar en el if porque ya no es menor que tres. Entonces ya tiene tres, ya no puedo agregar más. Ya. ¿Ya? Y ahí está ya entonces el método de agregar cuentas. Ya validaste. Si quieres, prueba el código, o sea, crea tres o cuatro objetos cuentas, un objeto personas y usa el método de agregar cuenta. Entonces sería cuenta igual. No. Cuenta igual a agregar cuenta. No. ¿Cómo tú instancias un objeto de una clase? Mira los otros ejemplos que hemos hecho. Hay varios ejemplos de cómo nosotros instanciamos un objeto. Eh, la instancia desde aquí. Exacto, yo creo el nombre de una variable igual al nombre de la clase y ahí es que yo instancio el objeto. A ver. em, aquí puede ins- eh, ponerle cuenta. Y aquí ya puedo crear una persona. Sí, pero primero crea las cuentas. Ahí no, todavía no terminas de crear la cuenta ahí. Porque la cuenta recibe atributos para poder inicializarlo. No le estás enviando ningún atributo Pues, todavía. un número y un saldo. Número. Ahí estaría la cuenta y el número, ¿verdad? Deja ver, sí, ahí ya deberías poder crear la cuenta, ya debería crear. Asimismo, crea algunas cuentas más, unas dos más, para poder agregárselas a la persona y verificar de que nos está funcionando bien. Obviamente con otro número de cuenta y otro saldo. Ajá. Ya. Y ahí podría. Crea el objeto persona ahora.
Hola. Eh, ¿Qué iría en carnet? Como el número de carnet. Puede ser un número de cédula o algo, o sea, no sé, un identificador. Básicamente un carnet es un identificador. ¿Y podría tener otro usuario o no? Claro, ¿sí? Ya. Y aquí ya podría imprimir eh, las variables que declaré aquí, ¿verdad? Claro. Recuerda que no has implementado el método STR, así es que si imprimes eso de cuenta prueba, pues te va a imprimir la dirección de memoria, que es una clase, todo ese tipo de cosas. Ya. ¿Y cómo le hago el STR? Como lo hemos visto en las anteriores clases, defines el método STR y pones un return de lo que quieres imprimir, de lo que quieres que imprima el método STR. Defino un Dentro de la clase que quieres que lo haga, define el método STR. me cogí en curva, profe. A ver, simplemente dentro de la clase que quieras usar en este momento, pon def espacio, subguión, str, subguión, y entre paréntesis recibe self. A ver, de Subguión, subguión, ¿no? str, ya, y dale doble clic a ese, ya. Entonces ahí pon return, en vez del pass pon return. ¿Qué hace el pass? Simplemente omite la implementación de un método en este caso. Ya. Bueno, y ahí con el return, espérate, el return aún no terminamos. ¿Ya? Acuérdate que el return hace que retorne algo y no le estamos poniendo nada que retorne. Ahí vas a colocar todo lo que quieres que imprima, en este caso nuestra clase. Qué sé yo, que retorne el número de cuenta y el saldo. Print. No, 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 print no. Print es para imprimir. En este caso estamos retornando. Solo le pongo el return self número de cuenta y self número de saldo. Si tú quieres que solo eso imprimas. Ok. em, ya. Self punto cuenta. Estos se separan con comas. No, preferible con un más. Usando depósito. ¿De dónde sacas ese depósito? ¿De aquí? ¿O no puedo poner? ¿O es recibir pago? No, pues a ver, si tú quieres que te imprima la información, a ver,
Retomemos desde el principio de las clases de todo. Nosotros tenemos atributos y métodos. Atributos son las propiedades que tiene una clase. Los métodos son las acciones que realiza una clase. Si tú quieres el método str, lo que vas a querer colocar ahí son las propiedades, qué es lo que hace de esa clase que sea única, de ese objeto. Entonces, no vas a imprimir el depósito, porque el depósito primero es una variable que está dentro de un método que realiza él, que es recibir pago. No puedes tampoco del todo imprimir el recibir pago, porque recibir pago recibe otra variable que es depósito, y en este caso no estás recibiendo tú la variable de depósito. Entonces, tienes que tomar bien en cuenta eso, de qué es lo que puedes imprimir y cómo se diferencian las partes de las propiedades con los métodos, porque es importante el saber diferenciarlos para poder utilizarlos bien. Ya. Voy a revisar eso con más detalle. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, podrías imprimir el número de cuenta y el saldo. Imprimir más self saldo. Self.saldo. Self.saldo. Ya. Y para imprimir aquí sería lo mismo, solo que solo podré imprimir eh, el El carnet. carnet, las cuentas y el número de cuentas. Ok. Oh, más. Número de cuentas. Ya. Ahí ya podría imprimir Exacto. estas pruebas. Ah, me dio un error. Ya. Verifica qué tipo de datos estás utilizando. Déjame ver. Cuenta. Ya. Al cuenta, al método str de la clase cuenta, estás tratando de retornar. Cuando tú pones un str, un método str, tú estás retornando un string. Pero en este caso, número de cuenta es un número. Y self.saldo también es un número. Entonces tienes que transformarlos a un str. ¿Cómo los transformas a un str? Me imagino que eso ya lo han visto en los otros módulos. Poniéndole que se haga en abooleano, puede ser, o un entero. No, pues ¿cómo lo vamos a poner que sea booleano? Queremos un string. Necesitamos un string. ¿Cómo yo Eh, transformo un entero en un string? con la función int, me parece. No, pues con la función int yo transformo a un entero. Hay una función parecida para esto. Con la función int yo transformo, por ejemplo, letras en un entero. O un flotante en un entero. Pero yo ahorita necesito es convertir un entero en un string. ¿Cómo lo hago? Un entero en un string. Ajá. No me acuerdo.
Con el método STR, o sea, puedes ponerle STR y entre paréntesis lo que quieres convertirlo. Entonces, en este caso sería STR y entre paréntesis self punto número de cuenta. Self punto número de cuenta. Es No, no, el self número de cuenta. No, no, el self número de cuenta. Porque si no, estarías sumando ser. números y ahí transformándolo a un string. Y no lo que tú quieres. Tú quieres presentar el número de cuenta y aparte el número de saldo. Entonces, al self.saldo también tienes que hacerle lo mismo. str y entre paréntesis self.saldo. Ahí ejecútalo. Ahí te está Sí, imprimiendo. Ahora te lo sí. imprime, pero te lo imprime mal. Ahí ya, ya depende de ti, darle formato, cómo imprimirlo, los espaciados y todo eso. Ya estoy pidiendo que me imprima la cuenta. Ah, podría pedirle la cuenta. Pero, ¿por qué me da .5 al final de aquí? Porque el saldo lo estás Cuando- poniendo con punto 5 pues. 232.5. No es que ¿qué es lo que estás imprimiendo? Estás imprimiendo el número de cuenta y luego estás imprimiendo el saldo. Solo de que ahí se ha impreso todo junto. Ah, Y eso es lo que me refiero, de que tienes que tú ya encargarte de darle formato. Tienes que tratar de darle un espaciado entre el número de cuenta y el saldo. Quizás y ya después en el STR de la persona realizar como que la persona tiene tal cuenta, o sea, el nombre de la persona, el número de cuenta y el saldo. O sea, ya depende de cómo lo quieras poner tú. aquí en el STR. Sí. Puedo escribir entre paréntesis y con las comillas directo desde aquí. O sea, puedes ponerles comillas ahí. Acuérdate que, a ver, tú cuando sumas strings, en este caso cadenas de texto, puedes irlas sumando y se te van a ir concatenando. Entonces, en este caso, entre el STR del cel punto número de cuenta y el STR del cel punto saldo, puedes colocarles entre comillas un espaciado para que se note la diferencia. Obviamente con un más entre ellos para que se sumen y se concatenen. Ya. Eh, Ya, pues ahí, por ejemplo, puedes poner entre comillas y el espacio ahí entre las comillas. Ya, y antes de ¿Sí esas nomás? comillas, antes de esas comillas también debe ir un más. ¿Por qué? Porque estás concatenando el string self número de cuenta con el string del espacio, con el string del self.saldo. Ahora sí, ejecuta el código y ahí sí te va a dar un espacio entre estos dos números para que se diferencie. Oh, Sí, sí. ahí está. Entonces ya depende de ti, ya que le des el formato que tú quieres. eh, te recomiendo que leas los formats, que básicamente son para darle formatos y no estar utilizando estos más dentro de las cadenas de texto, sino que simplemente agregas el texto, usas unas keywords y puedes añadirle los nombres de las variables. Profe, ¿en dónde puedo encontrar más material de apoyo de esto?
Dame un segundo, déjame buscártelo y te lo paso. Gracias. Ya, aquí te va a pasar. Este es un artículo interesante para poder entender un poco más allá también de Po. Obviamente de que en Po te van, en este artículo te van a enseñar de Po, pero si ya quieres hacer como que tipo de estas cosas que te mostré ahorita, que es el format y todo eso, ya ahí sí tienes que ir a lo un poco más básico de Python para que lo puedas aprender a utilizar. O simplemente busca documentación de format en Python y te va a aparecer. O sea, literalmente todo lo que quieras aprender de Python es básicamente buscar documentación. Ujú. Sí, así veo. Soy nuevo Listo. en la Sí, programación. sí, no hay problema. O sea, por eso igual siempre es importante practicar. Y mientras más practiques, más vas cogiendo como que confianza en los programas, en programar como tal. Y siempre que surjan dudas, igual, puedes preguntar por el grupo de WhatsApp y ahí yo voy a estar respondiendo en lo que pueda. Y con confianza nomás, puedes preguntar o puedes escribirme directamente a mi WhatsApp interno y ahí te respondo y te ayudo con lo que quieras. Gracias, profe. Ayúdame con el link de ese artículo, porfa. Ahorita lo pasé por aquí, por el chat del Zoom. Ah, ya le vi. Ya. Ya, profe, Listo, entonces. muchísimas. Ya, dale, no hay problema. Entonces, nos vemos. Creo que el lunes empieza el nuevo módulo, entonces nos veríamos el lunes. Ya, ¿Listo? Nos vemos. gracias, Chao. profe. Hasta luego. Chao. Hasta luego.